este muchacho ni recién bautizado ni nada se me declaró. Y yo decía, Señor, ¿sería que solamente era para ganarme el alma? Yo decía, y le dio un infarto, no fue un preinfarto, sino un infarto. En Colombia. Ya, Estados Unidos. Oh. Y estuvo 32 días en coma. Y sin mover nada, conectada a una máquina. Y entonces llegó el doctor y nos reunió en un cuarto a la familia más cercana y nos dijo que bueno, ya su mamá lleva 30 días en coma, se tiene que tomar una decisión, porque ahorita lo que la está manteniendo es la máquina, esta máquina. Si ustedes quieren, la mantenemos ahí 3 días más, a ver si responde. Y si no, pues entonces la desconectamos para que ya el cuerpo de ella empiece a defenderse el cuerpo solo, a ver si sale del coma, o si no, desconectémosla de una vez y ya que sea la voluntad de Dios. Y entonces, pues todos nosotros muy angustiados, porque veíamos a mi mamá así, ¿no? Que pesar de mi mamá estar sufriendo y eso, pero a mí me nació algo en el corazón y yo dije, no, pues si el doctor dijo 3 días, yo 3 días espero. Y yo me fui a orar. su primera oración. Y yo me fui a orar. Y yo le dije, Dios mío, acá me están diciendo esto. Si usted me ayuda en esto, yo le prometo que yo pongo de mi parte y me pongo a estudiar la Biblia, me pongo a buscarlo a usted, pero ayúdeme en esto, que la verdad, acá todo el mundo me está diciendo que ya mi mamá no da más, no da más. Y entonces hice la oración y me puse a orar esos 2 días. Duró 32 días en coma porque al día 32 mi mamá salió del coma. Salió del coma y salió intacta. Tenían mucho temor porque cuando a una persona le da un infarto, le deja de bombear sangre al cerebro, entonces obviamente empieza a afectar muchas cosas. Puede volver en sí, ya no ver o no poder expresarse bien, una infinidad de cosas. Teníamos ese temor. Volvió completamente intacta, completamente intacta. Y yo sé que fue la mano poderosa de Dios, porque el doctor me había dicho que no, que por A o por B no iba a dar. Y Dios reversó eso. Entonces yo dije, no, vea, la mano poderosa de Dios. Y eso para mí fue un combustible impresionante para yo decir, no, yo experimenté un milagro de Dios en mi familia. Amén. Y entonces yo puse de mi parte, yo al Señor le dije, usted ayúdeme en esto. Y no se trata de condicionar a Dios, de ponerle pruebas a Dios, no se trata de eso. Yo solamente le dije, ayúdeme en esto y usted conoce mi situación, usted sabe que yo tengo preguntas, pero ayúdeme en esto y yo me comprometo a buscarlo a usted, me comprometo a leer la Biblia, me comprometo. Y así fue. Y entonces eso fue ese milagro fue lo que me llevó a mí a decir, hay un Dios que sí reversa, hay un Dios que sí sana, hay un Dios que sí, que es más allá de la medicina. ¿Eso fue en el lapso de los 6 meses? En el lapso, correcto. Claro. Correcto. Y entonces sí, entonces cuando yo empecé a recibir doctrina para bautizarme, yo empecé a ir a la iglesia. Y, y bueno, lo que sentí la primera vez que fui a la iglesia fue algo magnífico, algo maravilloso. Pero entonces ya yo empecé a asistir hasta que le dije al pastor que yo me quería bautizar en el nombre de Jesús, que yo había entendido, que yo sabía, y entonces ahí fue cuando yo decía, pero yo quiero que ella se entere, porque en realidad pues sí pensaba que merecía saberlo, sí, que merecía saberlo. Em, pero entonces lo encontré Hangouts. Encontré Hangouts, no la encontraba por ningún lado, encontré Hangouts y le dije que bueno, que tenía una noticia muy, muy grande para decirle y era que ya me iba a bautizar esa misma semana. Y entonces la enteré del bautismo y esa misma semana me bauticé. Bueno, entonces cuando yo veo ese mensaje, No, ¿qué es esta novela? cuando yo
pasaje, yo empecé a brincar ahí en ese cuarto. Yo dije, Señor, es tu voluntad. Ahí sí, ¿sabe qué tenía que decir? Perdóneme, Señor, por yo haber desconfiado. Porque si yo ya le había entregado eso a Dios, él tenía control, ¿cierto? Él era el que tenía el control. Las cosas, yo le dije, entonces yo le dije que qué había pasado, que por qué se había perdido, pero yo por dentro feliz, solo que mostré solamente como eso, porque recuerden que él no sabía nada de mis sentimientos hacia él. Cuando resulta y pasa que entonces yo le mandé el número y él me llamó y me dijo, es que yo fui a la iglesia que usted me había dicho, porque mi pastor me ayudó a buscar la iglesia del nombre, ¿sí? Y pues ya habían hecho conexiones y mi pastor, sin que él se enterara, llamó al pastor donde él fue a asistir a ver si iba a la iglesia, y si cómo veía a ese muchacho y todo eso, porque él me protegió mucho, a mí también mi pastor. Y entonces, cuando si ustedes vieran que me dice el que se iba a bautizar y yo feliz, yo por dentro feliz, yo dije, Señor, ya yo cumplí mi misión. El dar buen testimonio es muy importante y es delicado manejar una situación como estas, usted cediendo a las cosas del mundo, por eso no funcionan. ¿Por qué? Porque terminan ganándoselo a uno y no uno a ellos. Entonces, estas cosas se manejan solo en Dios, entre Dios y uno, porque se terminan ganando el celón a uno. Entonces, cuando yo ya vi esa respuesta de que este hombre me hablaba de una manera como si él hubiera ido a algún instituto a capacitarse de la palabra de Dios. Pero yo me acordaba que yo le había dicho en las oraciones, capacítalo usted, háblele, que él solamente lo escucha a usted, es necesario es que lo escuche a usted, no a nadie más. Cuando él me empezaba a hablar, me mandaba enseñanzas. Y yo decía, ¿qué fue lo que pasó? Casi que le pasas arrepentimiento. No, este hombre. No. Entonces fue impresionante. Bueno, cuando si usted viera que yo le dije, Señor, pero yo entonces, ¿cómo sé si yo le gusto a él? Póngale amor a él por mí, Señor. Ese muchacho no me dice nada. Pero a mí ya era importante que ese hombre amara a Dios. Pero yo sí necesitaba también escuchar alguna cosita, pero este hombre no me decía. No suelta prenda. No. Fue mucho, mucho respeto y hasta yo a veces decía tan exagerado. Yo creo que sí. Faltame el respetico. Hubo siempre mucho respeto y siempre la respeté, incluso siendo inconverso, le tuve gran Claro. respeto hacia ella. Sí, muchísimo. Y llegar al camino del Señor aumentó el respeto, porque ya la veía como una hermana en Cristo, entonces ya la respetaba aún más. Es que cuando un hombre, creo que en estos días conversaba con mi esposa del tema, es que, o con la iglesia, cuando un hombre ve a Dios en una mujer, eso le inspira demasiado respeto. Incluso por muy malo que sea, a esa niña no la toquen, a esa niña no la molesten. Ella es una hija de Dios, incluso en los caballeros. Y eso termina llamando muchísimo más la atención, más allá que un físico, que una cara bonita, que un cuerpo. Es impresionante. Sí. Así es. Sí, y cuando yo en mis oraciones le decía, Señor, que no vea ninguna bonita. Yo hasta eso le decía, Señor, que no vea ninguna bonita, Señor, que él me vea hermosa. Yo le decía todas esas cosas. Y yo le decía, Señor, por favor, impídele que salga, Señor, impídele esto. Y así al otro día me decía tal cual, no pude salir, no pude ir, no pude hacer. Y yo, gracias, Señor, porque lo está cuidando. Esto es verdad. Esto no son cuentos, muchachos. Los que nos están viendo, es verdad. Cuando tú metes a Dios en tus procesos, un proceso tan hermoso como eso, que es para toda la vida, pasan cosas como estas. Así es. Me da hasta pena decirle a Dios que él fue mi cuartero, pero es como así, le digo así como para entender, pero él lo fue desde el principio al fin. Y entonces cuando este hombre me dice eso, ahí yo le dije, Señor, bueno,
yo ya cumplí mi misión, porque como él ni me había enamorado ni nada, ni había hecho algo para yo enamorarme o algo así, que cuando lo empiezan a enamorar a uno, nada. Qué paciencia tan impresionante, qué proceso tan largo. Entonces, fue muy duro, porque yo Y con siempre, eso de que a las mujeres nos gusta escuchar, sí, pero es que el amor es paciente, y cuando es el amor de Dios, es paciente, Gracias. es de mucha paciencia, y ese es el que dura, es verdadero. Y entonces, bueno, cuando si usted viera que yo decía, ay, no, qué cosa tan larga, yo decía, no, ¿cuándo? Nada, ese muchacho ni recién bautizado, ni nada se me declaró, y yo decía, Señor, ¿sería que solamente era para ganarme el alma? Yo decía, Señor, Señor, ¿qué pasó? Ay, Dios no, mío, Que no, tanto esfuerzo para que... No, mano. ¿para qué otra? No, señor, no. no, 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 imagínese. Y yo ya pensaba que de pronto en la iglesia, que de pronto entonces iba a ser para otra hermana o algo. Y yo dije, ¿tanto trabajo? Señor, sí, en serio, porque fue un proceso largo de mucha paciencia. La cosa fue que pasaron como 5 meses, ¿cierto? Pasaron 5 meses, otros 5 meses más para que este joven me dijera que estaba sintiendo algo muy especial por mí y todo eso. Cuando él me dijo eso, él empezó así, porque él es un poco tímido también, ¿cierto? Sí, en Él realidad sí es soy. tímido, aparte de respetuoso, es muy tímido. Y entonces llega y me dice, es que quiero decirle algo con el temor de Dios. Y dice que ya que el temor de Dios, y yo, el Señor, ay, no, no. Y entonces, cuando sucediera que me dijo, es que yo estoy sintiendo por usted cosas muy especiales, y me contó la historia desde Medellín. Entonces él me dijo, en realidad yo sentí algo muy diferente, pero me dio mucho miedo acercarme, porque yo la vi a usted de que de pronto yo no le podía hacer daño y todo eso, así lo que ellos le contó. Ujú. Y entonces, cuando me dijo, pero yo necesito saber si usted siente lo mismo o si podemos orar. Y yo por dentro, ¿más? ¿Orar más? Oye, No, tú tenías que sacarle el inventario. Sí, no, ¿no? no, 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 Tú no, estás hablándome ahora es porque estamos más orados que quién sabe qué. no, 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 yo no quería orar más. Ya, ya. Yo ya estaba cansada, ¿no? Y entonces yo para que él aprendiera también como a ganarse las cosas de oración y todo eso, porque yo quería que él aprendiera así. Yo dije, ah, bueno, vamos a orar, pero yo no quería. Yo solamente, Ay, no. Me falta- Ya, Dice, ya el vamos a ponerla que sube. que orar era yo. no, no, no. Y entonces, O sea que tú lo pusiste a orar y tú ya lloré. y entonces yo le decía a Dios, y yo me acuerdo que se me vino el versículo cuando dice en Job que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces yo dije, Señor, permite que él viva un milagro de esos también, porque él tiene que ver que usted sí hace cosas como estas. Porque para mí era importante que él entendiera que a Dios se metía en estos planes también, porque él Sí, nunca estaba acostumbrado a esto. Y que yo quería en mi vida algo diferente, porque si no había funcionado antes, pues yo quería que funcionara esta vez, ¿cierto? Aunque me hubieran dicho que estaba quedada el tren y todo eso, pero en realidad valió la pena esperar tanto. Amén. Valió la pena haberme dejado el tren porque luego llegó una supernave por mí. Llegó un platillo volador. Tomen nota. Hashtag. Oye, te van a hacer un meme con ese pedacito. Ay, no, Te qué van a belleza. cortar ese pedacito y lo van a volver viral. Eres la Hermana, supernova, la sí, supernave. hermana. Oye, eso sí es mucho piropazo. Wow. Wow, madre. Madre, apúntate 100. Apúntate ¿Cómo fue? Valió la pena que me hubiera dejado el tren porque después llegó una supernave por mí. Eso. Eso es mucho. Eso Así que muchachos, anótela, no se preocupen que los dejó el tren, no.
Dios está al control y les va a mandar la supernave. Amén. Muchachos, pues entonces ya de ahí en adelante, claro, yo le dije, vamos a orar. Y entonces ya él me mandó un mensajito. Un día me mandó un mensajito con la palabra más confianzuda que me llegó a decir, cuando va diciendo, es que buenos días, mi gordita. Ay, tan bonito. Y Le yo dijo, siempre, vamos a romperla hoy, vamos a sacarla del estadio. Vamos a, vamos a dejar tanta seriedad, vamos a... y entonces, y entonces, bueno, al menos yo no tenía ningún complejo, porque si no, imagínense, ¿cierto? Claro, claro. Y entonces esa palabra para mí fue la mejor que él me haya llegado a decir. Y a mí me salieron corazoncitos. Oh, Podemos ver como muy normal, pero fue tan tierna que claro. yo sentí como me abrazó esa palabra. Me abrazó y yo dije, qué hermoso. Entonces ya él dejó salir ese hombre tierno. Dejó salir ese hombre tierno y ya empezó como una conquista muy bonita. Nunca dejó de ser respetuoso, pero ya era como tierno. Siempre me hablaba en las mañanas, que si ya había desayunado, comido, me daba las buenas noches. Hablábamos más de palabra, la palabra de Dios, ese fue nuestro tema central. Disfrutábamos Sí, compartir amén. la palabra, me encantaba escucharlo porque para mí era un milagro escuchar un hombre que antes decía, no, Dios no existe y era Ay, condenado, no, porque era no, Dios mío. tan duro, era tan duro. Y entonces yo escucharlo ya hablar de Dios, yo amaba y disfrutaba esas conversaciones. Sí, amén. Y bueno, y así ya hablamos con el pastor y todo eso. Mi pastor llamó al pastor de él, que él cómo estaba acá, que porque estaba pues hablando con una joven de allá, pues para mí era importante. Y ya luego llegó que ya él debía ir a conocer mi familia, porque yo quería que mi papá lo distinguieran y mi familia era importante. Y entonces, Me dio mucha, mucha risa porque tenía muchos nervios de ir a conocer la familia de mi esposa, pero Dios me dio mucha gracia delante de ellos. Y hoy tengo unos padres, en realidad mi suegra es mi madre y mi suegro es mi padre. Tengo dos hermanas más, que mi esposa tiene dos hermanas, que son como hermanas, que incluso hasta yo le digo a mi esposa molestando que ellas me quieren más a mí que a ella. El Señor, Dios me dio una familia muy hermosa, no solamente a mi esposa, sino a toda la familia. Pero me dio mucha risa y mucha pena cuando fui a la congregación en Pueblo Rico, Antioquia, porque entonces yo fui a conocer al pastor allá, al hermano en el momento que estaba allá, y entonces él me presentó. Entonces él dijo, él lo tenía todo muy en secreto porque pues había el proceso y todo. Y entonces cuando yo llegué a la iglesia, para él fue como que no, esto acá sí va muy en serio, porque vino el hermano Juan David de Colombia, conoció a los hermanos, a los papás de mi esposa, vino acá, está acá en la congregación, esto está muy serio. Entonces va diciendo el hermano en plena dominical, va diciendo, bueno, nos está visitando el hermano Juan David de los Estados Unidos. Les quiero dejar saber si hay algún joven, algún hermano que esté orando por la hermana Madeleine. Ya no oren más por ella, que ya Dios Ya le puso perdieron. un joven, un hijo de Dios que está en Estados Unidos y está muy seria la relación. Así que ya, si está orando por ella, pare de orar, que ya la hermana Madeleine tiene novio. Ah, Y se claro. escuchó. Y toda la ¡Wow! congregación a mirarlo. se volteó a mirar, toda la congregación se volteó a mirar y, oiga, me dio mucha pena. Claro, Me dio claro. mucha pena, me dio mucha pena, sí, pero gloria a Dios por eso, un sentimiento muy bonito
y me fue muy bien conociendo a mis suegros, a mis cuñadas, mis sobrinos. Y Sí, era tremendo para mí pues que mi familia lo aceptara, ¿cierto? Porque era importante para mí. Y entonces cuando mi papá, yo sentía mucho susto, era por mi papá. Y entonces cuando mi papá lo vio, le dijo, ¿qué más mi niño? Bienvenido, no sé qué. Yo dije, gracias, señora, aquí ya fue. Ya, ya yo sentí. Pero Ay, cuéntenos cómo fue ese reencuentro, ujú. esos detalles de que ya llegaste, que lo recogieron en el mucha ansiedad, aeropuerto. mucha ansiedad, muchos nervios. Yo me acuerdo que yo ese viaje a Medellín, yo hice escala en Panamá y yo iba muy tranquilo. Yo salí de Orlando y normal, feliz. Pero cuando llegué a Panamá y me monté en el avión que iba para Medellín, uy, yo, ay, no, qué nervios, qué es esto que estoy sintiendo, qué pena. Y yo yo ya pues consciente de que me había perdido un tiempo, aunque yo sabía las razones, pero que muchas cosas, yo, ay, no, Dios mío. Y ella fue y me recogió con mi suegra y mi cuñada, y yo era orando en el avión, yo, Dios mío, dame mucha gracia delante la Oh, Madeleine, delante de mi cuñada, porque fue Sí. muy, muy importante. Siempre he tenido muy, muy en claro eso, de que uno debe llevarse muy bien con la familia de su Ujú, esposa, la familia de su esposo, importante. que usted se casa con ellos también. Ujú. Entonces siempre tuve eso y para mí era muy importante, muy importante. Y Sí. gloria a Dios, sí, Dios me dio mucha Ahora, gracia. ahora mira cómo lo cuenta Made. Ujú. ese cuento. Oiga, sí. Ella, mi esposa es como el Evangelio de Lucas, más detalladito. Ay, no. Y a mí me da mucha pena, me hace poner. Muchachos, en cambio, yo Dale. es, no, yo estaba que me moría. Muchachos, vean, No yo dormiste, no dormiste. con unos nervios, yo no dormí, porque Claro. mire, Ya. imagínense ustedes la espera tan larga. El pueblo donde yo nací queda a 3 horas de Medellín. Y entonces yo tenía que recoger a este caballero en Río Negro, me quedaba ya 4 horas y media. ¿Se imaginan este viaje tan largo para yo irlo a ver? Casi el viaje de él. Casi el Casi el Casi el viaje, viaje, viaje de él. Él en el aire y tú por tierra. correcto. no, es impresionante. Una de las cosas que siempre quise proteger fue mi testimonio para hacer las cosas bien. Entonces yo me llevé a mi mamá y mi hermana, yo no lo fui a recoger a él solo. Ujú. No, y mi pastor me ayudó mucho cuando él fue a visitarnos por primera vez. Incluso cuando una vez, cuando ya nos íbamos a casar, que recibimos los cursillos, no andábamos solos tampoco, porque yo quería proteger mi testimonio y él también quería proteger de que las personas no fueran a pensar mal. Claro. Entonces, por eso fuimos con mi mamá y mi hermana al aeropuerto. Y Ujú. entonces fuimos allá y el corazón, yo veía, yo veía como el corazón saltaba, literal, yo me veía el corazón, él me hacía la chaqueta, sí, el corazón. Yo no estoy exagerando, era así. Y yo decía, dame la fuerza, Señor, dame la fuerza, que él no me vea así tan nerviosa, Señor, que yo no demuestre tanta cosa tampoco. Yo decía así. Y bueno, cuando lo vi, porque ya era la Bueno. segunda vez que lo iba a ver personalmente, entonces cuando yo lo vi que salió y se abrieron esas puertas, ay, yo vi a mi amado, ay, pero, y yo lo quería ir a abrazar, pero no, porque yo dije que todo iba a ser con mucho respeto, pero, si saben cuánto me aguanté para no abrazar, yo, yo quería como irlo a abrazar y todo eso, pero no, me daba como mucha pena y todo eso, porque pues como nunca él me había abrazado, ¿qué tal que yo iba a irlo a abrazar a él ahí, Ujú. cierto? Y entonces, bueno, eh, ya nos fuimos, él me trajo un peluchito, lo trajo en la maleta y me entregó el peluchito, era una muñequita, Ujú. era una muñequita en peluche que era muy tierna, que a mí me gustaba mucho y él me sorprendió con esa muñequita y no, yo dije, ay, no, tan Ay, qué belleza. hermosa,
Listo. ¿Y qué le dijiste cuando lo viste? ¿Qué le dije a él? Sí, Ajá. Ay, Dios lo bendiga, bienvenido, así toda. Así, literal, Claro. gallos, así literal. Y entonces, y Pero él, ella, amén. y ya, y así fue, listo, estuvo 4 días en Colombia, suficientes para presentarle a mis pastores, a mi familia, y ya se volvió acá a los Estados Unidos. Él fue a decirle a mi papá y a mi mamá, pues, que él estaba serio conmigo y que estaba pensando en algo más serio, que era que nos casáramos y todo eso. Entonces, toda la historia se resume en este tiempo. Entonces fuimos 2 años de una amistad larga, muy larga, y era, sin que él supiera, que, que yo, o sea, que él me gustaba, 2 años. Y ya duramos un año de novios, después de los 2 años nos hicimos a un año novios y nos casamos al año, ¿sí? Solo un año de noviazgo para pasar al matrimonio. Y entonces todo era tanta espera. Y entonces él le pidió la mano a mi papá por mí, pero él solo pidió la mano y mire, estoy toda acá. ay, mira, Tío, y la pidió con mucho respeto. Con tanto, con tanto Siempre, siempre. no, ni siquiera era como todo enredadito ahí, era como todo enredadito. Claro, claro que sí. Ujú. Era, ¿Cómo fue esto? O sea que al año Juan regresó ya para el matrimonio. sí, ujú, no, para pedir la mano o para, para la. Pedir la mano, ujú, correcto. para el matrimonio. Ujú. Ujú. Y Sino que era para decir que estábamos de novios, ¿sí? Que él quería ser mi novio y todo eso, que no se preocuparan, que él era un hombre bueno, porque él le decía todo Sí, eso. porque igual estaban los temores, ¿no? Los temores de los padres, ¿no? Pero pues que él está allá, tenga cuidado, hija, cosas así que muy entendibles. Y mi papá Claro. veía muchos programas de casos de Estados Unidos que desaparecían niñas y que no sé qué, él estaba, Dios, estaba mal, que las llevaban a un bosque, Nos secuestraron para siempre. Digo. sí, sí. Aquí hay dos víctimas de. Y entonces, pero yo siempre creí que mi historia de amor iba a ser que el hermano le iba a orar a Dios por mí, que me iba a pedir, que me iba a ganar, y a mí me tocó, me tocó. La voluntad del Señor. Es- No, no, qué yo belleza. quisiera hasta este punto decir algunas cosas. Okay. Lo primero, como para dejar unas bases para nuestra familia de Creciendo Juntos y los que van a venir luego a verlo, Ajá. es que hay que tener en cuenta que esto fue una relación que Dios permitió a la inversa, eh, pero todo se hizo en el orden Exacto. que debería hacerse siempre, Ujú, independientemente si está convertido o convertida o no. ujú, Primero orar, buscar a Dios, preguntarle y obedecerle y ser firme, constante en la confianza de que Dios va a responder. Amén, sí, correcto. Y eso es lo que nos tiene aquí. Sí. Algunos en esos 6 meses llega otro y se va. ujú, Ujú. Algunos Se adelantan al se proceso. adelantan. Sí, ujú, pueden pasar un montón de cosas. ujú. Lo del tema ya de la discreción y ya eso hace parte del carácter de los que están involucrados. La semana pasada tuvimos una historia también igual bellísima. Ellos están en el ministerio. Él un poco más atrevido, más arriesgado, más. Lo importante aquí es que se mantenga ese principio. Y la conexión con Dios que definitivamente es indispensable. Y de ahí parte todo. Ujú. Sí, tanto que en esos 6 meses él me buscó muchísimo, él me buscó, pero él no me encontró, buscó a su amada y no la halló.
sola yo y me acuerdo que hasta él me contó que iba a viajar, él iba a volver a viajar porque él sí sabía yo dónde trabajaba y nunca, nunca quise y no se dio ni siquiera que me lo pasaran al teléfono fijo del trabajo, porque yo no mezclaba las cosas laborales con las cosas personales. Y era algo de un reglamento interno que incluso yo había sacado para esa compañía, entonces yo no podía incumplir, incumplir el reglamento interno, ¿cierto? Entonces las cosas fueron impresionantes por ese lado. Y él dice que me buscó tanto cuando yo abrí las redes sociales. Él no se perdió porque hubo un registro de unas conversaciones, de unas, como unos que él envió, pero que yo no vi. Ujú. Entonces no es que él sí se haya perdido 6 meses como tal, yo fui la que me perdí los 6 meses. Entonces en esos 6 meses pasó todo eso. Ah, ¿Me hago No, entender? pasó como tenía que pasar. Sí, Genial. Exacto. entonces como decir, como hablábamos ya un poquito más, así tenía que pasar. Si no pasaba de esa manera, él no iba a experimentar a Dios como en su propia, ¿cierto? O adquirir su propia Experiencia. experiencia de Dios. Ujú. Y era necesario que viviera todo eso. Ya luego llegó lo que fue la pedida de mano para casarnos, eh, ¿cómo fue? ¿Cómo? en el Fue, aeropuerto, en el sí, aeropuerto. fue allá, fue en el aeropuerto de Río Negro. Ujú. Ajá. Allá, cuando llegué, yo le mostré el anillo y yo le dije que si se quería casar conmigo. ¿Y se te puso la cara roja? Sí. Yo estaba Yo tan creo que temblando. a los dos. Mire, muchachos, yo estaba tan temblorosa que no sabía en cuál dedo meter Ah, el anillo. No, imagínense ustedes cómo estaba yo en Panamá. Y que eso, imagínense, no, nervios, porque ella no sabía que yo le iba a pedir la mano. No, Yo sí no. tenía todo planeado. Ujú. Y yo, vi Dios, donde me diga que no, donde me diga que no es el tiempo, donde me diga que oremos más, que ver. Dios mío. Yo no, yo estoy, usted que uno piensa muchas cosas y la mente puede ser muy ligera a veces, pero Ajá. gracias al Señor me dijo que sí, me Ujú. dijo que sí. Y entonces ya para llegar donde mi papá y nosotros ya él que me había pedido la mano. Y entonces, porque eso, ¿cierto? Yo creí que iba a ser de esa manera. Cuando entonces dijo, ay, es que yo vengo a decirle que yo me quiero casar con su y tú con hija. la mano así escondida. No, y entonces va diciendo mi papá, es que tranquilo, mi hijo, no se preocupe, sí, yo sé que usted venía para pedirle la mano, pero mi papá no sabía nada, porque yo no le había dicho nada. Y entonces él dijo, sí, sino que lo quise hacer de esta manera, así, en el aeropuerto, y él dijo, no se preocupe, mi No, hijo. y mi suegro es un hombre muy, muy serio, muy serio. Yo sí, Mm, mi esposa siempre me dijo, mi papá es muy serio, él es muy, muy plantado, él es sí. muy, muy recto para las cosas. Y entonces yo tenía eso en la mente. Y cuando yo fui y le dije, eso fue Dios. Cuando yo fui y le dije, digo, no, tranquilo niño, que yo ya sabía que usted venía a eso. Bienvenido a la familia hijo, bienvenido a la familia Sí, mi niño, mi niño, mi niño. Y sí, me dejó, Ay, soy hijo de él. sí, es el niño de él. Ujú. Bueno, nosotros siempre tenemos un episodio, ujú. aunque no hemos ido al matrimonio, pero para que lo vayan teniendo ahí gravitando, Ujú. que, ¿cuál ha sido la gran tribulación? Ese es como una... Como ese momento duro luego de ya haberse comprometidos, generalmente hay una crisis, hay un momento en el que uno dice, Dios mío, de verdad es tu voluntad, aunque haya visto todas las respuestas que había pedido a Dios. Ujú. Ujú. ¿Cuál fue ese momento? ¿Qué les enseñó? La, Ah, cuando nos casamos, me mm, tocó esperar un año es- más para yo digo estar que con ese hombre. eso fue lo Eso más fue la duro. gran Eso tribulación. sí fue una tremenda tribulación que yo hasta me iba a devolver para Colombia. Yo ya le había puesto papeles con el abogado, migración, todo eso, y yo estaba muy consciente de que iba a ser más o menos un año. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo Esperar. y esperarlo.
y a uno, y ya cuando faltaban, cuando íbamos por en el séptimo mes, un desespero, y yo, no, 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 amor, yo me quiero ir para Colombia, yo me pongo a enseñar inglés, alguna cosa. Ya quería que estuviéramos juntos, me daba mucho pesar con ella, porque ella me dice, te extraño, también te extraño, y entonces pues sabíamos que era un proceso, pero que Es duro. todo No, se hizo difícil, Eso fue muy duro. se hizo muy difícil, y ya cuando ya la estaba convenciendo para yo irme para Colombia, yo dije, no, yo me voy para Colombia más bien y Ujú, allá esperamos, Dios nos va a bendecir en cualquier lugar, decía yo. Eh, Salieron los papeles. O sea, ujú, ya cuando ya mi esposa lo estaba ujú. contemplando, de que bueno, amor, sí, más bien sí, vengámonos para acá, nos vamos para Medellín, una cosa, la otra. Salieron, o sea, le llegó el papel con la cita, fue y se presentó a Bogotá, todo le fue súper Ujú. bien y pasamos esa tribulación. Yo digo que esa fue la tribulación de nosotros. Sí. Y ese ¿Y a año, los cuántos días compraron el boleto? ¿cómo? 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 ¿A los cuántos días compraron el boleto? luego de tener el papel, el documento. Muy rápido. Como 5 días Sí, después. muy rápido. Claro. Eso fue. Que yo no quería esperar más, muchachos. Esa espera estaba muy larga, larguísima. No. Y entonces, pues le habíamos orado a Dios que nos mostrara si era la voluntad de Dios de que él se regresara. Ujú, O que si no, que es cierto que salieran los papeles. ujú. Y nos respondió de esa Nos manera, que respondió los salieron los papeles. papeles. Ujú. Fue algo que en realidad Dios hizo. Y entonces, aparte de esa tribulación, en ese proceso, me ocurrió un accidente. Oh, sí, Me ocurrió un sí, sí. accidente que a mí se me quemó la cara con aceite hirviendo. Ay, Yo estaba haciendo ayudándole, unos churros. sí, yo estaba ayudándole a un niño a hacer unos churros y se me quemó la cara, se me quemaron Oye, los me da ojos, una cosa aquí adentro. Y sí, se me pensar, quemaron las cejas, la boca, o sea, quemadura de tercer grado. Ay, sí. Entonces ya tengo los tiquetes comprados y todo para yo venirme a Estados Unidos. Cuando si usted viera que cuando me quemé la cara, yo qué hice, invocar el nombre de Dios, ¿cierto? Yo era, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. En mi vida había sentido un dolor como ese. Mi mamá, mis hermanas, todos corrieron a socorrerme y, y entonces invocaban el nombre de Mm, Dios. Me pusieron mucha penca en la cara, me sí. pusieron avena, muchas cosas, pero yo sentía que yo iba a quedar ciega porque el aceite se me fue a los ojos. Fue un accidente muy, muy, muy tremendo. Cuando si usted viera que por todo ese camino hasta llegar a la clínica invocamos el nombre de Dios, cuando llegamos al hospital, llega y dice la enfermera, no le digan, pero es quemadura de tercer grado. Pero yo escuché y yo dije, no, Señor, no lo permitas, por favor, no lo permitas. Y entonces pensé en él. Sí, ahí mi esposa me dijo, yo hablé, me llamaron, yo estaba acá, Mío. yo, Dios mío, y entonces mi esposa me va diciendo, y me va diciendo con una tristeza, a mí me partió el corazón, porque ella va diciendo, ay, amor, y donde yo quede, y donde yo quede con la cara desfiguradita, ¿usted qué va a hacer conmigo? Sí. Mm. Y usted, entonces yo dije, ¿cómo así, amor? Yo No, la voy a no, seguir yo la voy amando, a me hacer, dijo. la voy a hacer. No, Sí, Dios Sí, mío. es que, pero eso me dio, porque es que ella pensando en mí, sí, ella pensando en mí en ese momento con la cara quemada de tercer grado, una tragedia, porque en realidad lo fue, y ella pensando en mi bienestar, pensando en que, ay, usted va a tener una esposa con la carita marcada, y yo dije, no, eso es lo menos importante, no, no, no. Eh, entonces, eso me marcó mucho, ujú, me marcó mucho. Y yo dije, no, es que yo a usted la amo de lo que haya por encima pasado. de todo eso. Entonces entonces eso fue, ya faltaban 4 días para venirme a Estados Unidos. Tanto que cuando la enfermera empezó a quitar, entonces dijo, lo que vamos a hacer es hacerte un lavado en los ojos. Y yo dije, y poder en el nombre de Jesús. Yo invoqué el nombre de Dios con una autoridad. Yo dije, no, tú me has ayudado en todo, tú me vas a ayudar ahora. Porque yo lo creí. Y entonces me abrieron los ojos y presionaron chorros de agua salina
y me lavaron los ojos, pero yo no veía nada, pero yo sí sentía que todavía tenía el ojo. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer recién casada con la cara así, mis ojos, yo voy a quedar ciega, ¿qué va a pasar? Cuando entonces yo empecé a invocar el nombre de Dios y la enfermera empezó a quitar y dijo, no puede ser, si usted traía quemadura de 3.er grado. Cuando ella empezó a retirar todo eso, no se me veía ni el hueso, yo no estaba ampollada, mis ojos estaban bien, mi cara estaba bien, para Gloria a Dios. la gloria de Dios. Entonces, cuando ella dijo eso, yo le dije, es que Dios tiene cuidado de mí. Dios tiene cuidado de mí. Dijo, pues su Dios sí, sí hace milagros, porque yo vi su carne. Ella dijo que había visto mi carne en la frente. Y aunque acá me quedaron unas cicatrices pequeñas y por acá, pero mi cara no quedó desfigurada. Ujú. No quedó. Para nada, para nada. Perdóname, madre, yo quiero contarles que en el campamento de esposa de pastores me quedé en la misma cabaña con madre y si no es porque lo cuentas ahorita, no hubiera sabido nada de eso. No se nota nada de Oye, madre, y lo que es peor, mi esposa también le pasó lo mismo. Y mírale la piel como la tiene. Hermosa. Sí, siempre le dije que parecía de porcelana allá en el campamento. Sí. ¿Sabe? Dios mío. De nosotros de mí dicen que la parte más linda mía es mi esposa. Ay, Dios mío, ya, solo quería dar ese aporte. Pero sí, Evidentemente. no, Mira, pero yo, mira, mi amor, perdón que les interrumpa. Yo solamente escuchando esa parte me pongo en los zapatos de Juan, Ujú, porque yo me hubiera desesperado, ujú. Sí, porque estaban lejísimos. No, yo no sé cómo hubiera manejado eso. Qué cosa Eso, tan terrible. muy duro. eso fue impresionante porque un tiempo atrás él había ido a visitarme y cuando él fue a visitarme, a mí se me bajó el azúcar y se me torció la boca me quedó acá. Las manos me quedaron así, los pies me quedaron torcidos, eso fue impresionante. Y él se tenía que venir al domingo y eso me pasó al sábado y él tenía que viajar. Y entonces cuando invocábamos el nombre de Dios y él invocaba el nombre de Dios sobre mí, sobre mi cuerpo, la boca se me iba cuadrando, las manos se me iban enderezando, los pies se me iban enderezando. Y aquí estoy con mis manos bien, mi boca bien, mis pies bien. O sea, fueron muchos acontecimientos. Muchos. Esto fue un proceso de pasar por el fuego desde el principio. Pero vimos la mano poderosa de Dios en todas esas cosas. En Amén. todas esas cosas, mi cara no quedó quemada. Y entonces fueron tribulaciones duras, muchachos duros, porque recién casados, yo torcida, pies torcidos, manos torcidas, después que la cara, que los ojos. Fueron cosas tremendas. Y aquí estamos para la gloria del Señor. Sanos, estamos sanos, pasaron muchos episodios, ¿sí? Sí, Durante, ese año fue muy fue duro. de muchas pruebas. Por lo mismo, al final ya es como que llegó ese desespero y yo no, entonces yo me Ujú. voy allá para estar con usted. Claro, claro. Y sí, sí fue un año que se presentaron muchas situaciones. En el matrimonio, para hablar un poquito del matrimonio, fue toda la iglesia de Pueblo Rico. Nos casó el Sí, pastor que estaba en Pueblo Rico. Eh, Invitamos a todos los hermanos de la congregación allá en Pueblo Rico. Fue muy bonito, fue muy fue hermoso. verdad, fue muy hermoso y también es que uno ve la mano poderosa de Dios en todo, porque yo me acuerdo que cuando nos levantamos un aguacero impresionante y nosotros habíamos rentado una finca y Mm, teníamos toda la decoración para que fuera el aire libre. al aire libre, en el pasto La- verde, que sí, se divisaran las montañas, los cafetales y amanece ese aguacero. Y te ay, Dios mío, está lloviendo. Pues, ¿qué hago? Oremos, Sí, oremos oramos. al que puede cambiar el pronóstico del Sí, día. sí, sí. Y nos pusimos a orar y, ay, Dios mío, que haga un día soleado, que un día bien bonito. Paró de llover, paró de llover, hizo un solazo impresionante. Hermoso, Esa hermoso. grama seca. Seca, Y es, esa grama seca, hasta nos pudimos sentar con nuestros vestidos en la grama. Fue, o sea, él tuvo cuidado de nosotros en cada detalle.
Recuerdo que ahí se casaba el mejor amigo de la infancia mía, ahí de la iglesia, y él estaba hablando con una joven y pues ya estaban en su noviazgo. Entonces yo le dije, hagamos algo. Cuando yo vaya a lanzar el ramo, usted llega y le pide matrimonio. Entonces, cuando yo iba a lanzar el ramo, yo me volteé, se lo entregué a ella y él salió y le pidió matrimonio. Ah, Ay, ¿qué es eso? Algo muy bonito porque nadie se esperaba. Hicimos que todas las muchachas solteras estuvieran ahí. Pues la muchacha, eso fue de sorpresa, eso fue una cosa muy bonita. Y entonces pasaron esos acontecimientos también muy bonitos en nuestra boda. Sí, amén. Ujú. Amén, amén. Ya llegó. Bueno. Ay, esto es demasiado para una misma noche. bueno, yo quiero hacer un paréntesis Ujú. para aprovechar el público aquí. Madre, ¿cómo se portó mi esposa en el campamento? Como el carrito del golf o Nos quedamos una noche sin llaves de la cabaña. Ay, no, hermano. Pero madre Por empieza, allá nosotros buscando. mi amor, pero madre empieza a reírse como que tiene cosas que contar así para adentro. Era que lo que pasaba ya se quedaba ya, ¿cierto, hermana? Ay, no. Bueno, quiero felicitarles de parte de la familia de Creciendo Juntos. Mi esposa me habló cosas muy hermosas de lo que ella tenía en su mente. Creo que estos espacios terminan siendo una oportunidad para reproducir lo que Dios ha hecho, porque no solamente le alimenta la fe a los que están acá, sino que luego los que se identifican con la historia de ustedes, aquí deben haber cientos de Mades y cientos de Juanes aquí en este programa que les van a escribir y ustedes van a terminar replicando la experiencia de ustedes en la fe de ellos. Amén, amén. Sí, así estamos en ese proceso con las jóvenes de la iglesia, de que si ellas dicen tener un Dios extraordinario, hay que creer en lo extraordinario. Amén. Esto sí es real, eso no. Cuando yo me choqué con este hombre que yo ya me iba y él también se iba, eso fue de película, de novela. Así como eso que uno vio, eso nos pasó, eso es real, todo eso es real. Y yo les quiero decir a todos los que están acá, vivan una historia de amor en el Señor, porque en Él va a ser por siempre y para siempre. Amén. Amén. Les van a pasar cosas, pero para el crecimiento. Ojo, porque la mayoría quisieran vivir esa experiencia de encontrarse y chocarse y quedarse mirando, pero hay que mirar el otro lado de la moneda cuando nadie te estaba viendo. Sí, Señor. Exactamente. Ahorita ya te estaban doliendo y las lágrimas ya se habían acabado. Sí, esto muchachos es algo que es un poco delicado también, hay que saberlo manejar. Y es en Dios, porque como dije ahora, si es en la humanidad, vas a terminar afectándote y afectando la otra parte. Pero estos procesos no se viven esto se vive en el espíritu, dejando de lado la carne, porque la carne no los lleva a ningún lado. Nos llevaría a un fracaso, ¿cierto? Nos hubiera llevado a un fracaso. Yo lo veía muy lindo, yo lo veía hermoso, esto y lo otro, pero ¿ustedes creen que yo no quise algún día abrazarlo, estar cerca de él? Sí, porque es la naturaleza, pero esa es la naturaleza que hay que cuidar y llevar a la presencia del Señor. Ujú. ¡Su Cristo! Me voy a comer esta noche otra vez. Qué belleza de noche hemos pasado hoy. Muchas gracias por invitarnos. Vivan en Dios. Gracias. Sí, amén, amén. Tenemos un Dios extraordinario de cosas extraordinarias. ¿Y cómo es? Si usted siente que lo dejó el tren, no se preocupe, Dios va a mandar Una supernave. Y bueno, pues Eso. Dios, bueno, él aceptó a Jesucristo, tuvo el llamado al ministerio, que fue algo que yo siempre soñé También es otra, Eso es otra parte de la historia. otro gran testimonio. Gloria al Señor. Sí, Para la parte 2. Sí. para la Para la ok. La parte 2, Sí. porque también
habrán más experiencias que se van a ir sumando a digamos, ese proceso de Dios. Con toda seguridad. Pero es bueno que sepamos que cuando uno confía en Dios, Dios no deja nada por fuera del paquete. Ujú, Uno puede, aquí yo viendo a Madre estaba por ahí en un pueblito, tal vez ujú, con los grandes, pero por allá, y nunca se imaginó que Dios iba a exceder sus sueños. Ujú. nunca. Y Juan estaba por allá haciendo otras cosas, otros planes, y Dios los juntó y les tenía todo el paquetico completico. Sí, Y No, no, no. hermoso, Hermoso. hermoso. La revelación de su nombre, dármelo a mí porque me lo dio a mí. Y bueno, Que es importante, por supuesto. algo tenía que pasar para mí también. Oye, una hermosa hija. Sí. Gracias por acompañarnos. Bueno, generalmente nos tomamos una fotico, ustedes solamente se acomodan, posan y la familia creciendo juntos. Ok. Toman una foto. Yo sé que de esta noche van a salir frases, reflexiones, mucho aprendizaje. A ver, no tienen hijos, ¿verdad? Sí, Isabel. Una hija, sí. Ah, bueno. Isabelita, 3 años. Ok. ¡Corte! eh, Gracias, Juan y Mada, por acompañarnos esta noche. Gracias por abrir su corazón, por contarnos de ese Dios tan grande que nosotros tenemos, pero que ver las experiencias de otras personas definitivamente aumentan la fe de muchos. Amén, amén. Noche, Ese es nuestro lema. ajá, Con Dios somos mayoría. amén. 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 Se los dedico. ¿Van a la convención? ¿Cómo, hermana? ¿Van a la convención? No creemos que vamos a poder ir. Pues estábamos armando todo el grupo con los jóvenes, pero estamos mirando, hermano. Si no, entonces nos vemos en la de la Florida. Amén, con la ayuda de Dios, sí, señora. Y si no, después les caemos a Alabama. Ay, claro que sí. Claro que sí. Un abrazo grande. Gracias por Dios acompañarnos. Un abrazo. Dios Muchas bendiga. gracias por la Buenas noches. invitación. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Feliz noche y a toda la familia de Creciendo Juntos. Nos vemos en 8 días. Y recuerden siempre, oren antes de dormir. Chao, chao. Bendiciones.